Ya tenemos 20 personas conectadas, así que vamos a compartir pantalla. Tenemos una jornada larga, pero vamos a hacerlo lo más entretenido posible. Bueno, mi nombre es Julián Villamizar, los voy a acompañar durante estas 8 sesiones. Vamos a estar durante septiembre 2 veces por semana, hablando de análisis financiero desde lo básico hasta la aplicación. Vamos a usar ejemplos reales como lo son empresas que cotizan en la bolsa de valores, así que vamos a analizar sus balances y vamos a mirar qué está pasando con sus finanzas y su cotización en las acciones. Claro, tendremos ejemplos importantes como Ecopetrol y Avianca con todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, así que los ejemplos serán con base en lo que está sucediendo diariamente. Bueno, iremos desde hoy 3 de septiembre hasta el 29. Tendremos habilitación entre el 3 y el 4 y el envío de notas será el 8 de octubre. Bueno, si quieren conocer un poco más sobre mí, pueden buscar mi perfil de LinkedIn. Por ahora les cuento que soy profesional en finanzas y relaciones internacionales del externado, terminando maestría en finanzas también de la misma universidad. Y trabajo para Johnson & Johnson en el área de analítica, así que hoy en día estamos combinando el tema financiero con lo que son los famosos algoritmos de Machine Learning, Big Data y lo que es inteligencia de negocios. Vamos a tener 4 semanas. La primera tendrá una actividad que es el foro académico y nos concentraremos en temas de contextualización. Hablaremos qué es lo importante del análisis financiero, qué es, cómo se usa, para qué se usa, y haremos un repaso, que es importante, de los estados financieros. Conoceremos lo que es el balance general, estado de resultados, el flujo de caja, los analizaremos, qué tienen de importante, cuáles son las cuentas relevantes para después sí analizarlas. Entonces iremos lentamente entrando en ese mundo durante la primera semana. Y el 20% será esa actividad. Deberán responder a la pregunta de forma individual y también hacer participaciones y comentarios a 2 de las respuestas de sus compañeros. Así que deben responder cuáles son las implicaciones y las consecuencias económicas para las organizaciones que no realizan un análisis financiero. O sea, básicamente, tomar decisiones empresariales a la ligera sin tener en cuenta las cifras de la compañía, porque es importante para las organizaciones interpretar la información financiera y qué casos de éxito o fracaso conocen en la aplicación de análisis financiero en alguna organización. Segunda semana, ya estaremos concentrados en análisis horizontal, vertical. Conoceremos cómo se mira y por qué se miran los diferentes periodos, generar comparaciones entre casos trimestrales y anuales. No es lo mismo tener el balance a marzo que tener el balance a diciembre. Ya lo miraremos por la diferencia en lo que es el balance general, que es una foto del negocio, sí que sus cifras son expresadas en 12 meses, mientras que el estado de resultados se va acumulando trimestre a trimestre. Conoceremos lo que son los reportes interinos. Y lentamente vamos a ir a calcular indicadores de análisis financiero que son claves para determinar más allá de simplemente la evolución del negocio. Para esa semana tendrán una prueba de conocimiento y las pruebas de conocimiento tienen dos partes en este curso. Una, les entregaré un taller y las respuestas del taller serán evaluadas en la prueba de conocimiento. Y 2, habrán preguntas que tienen que ver con conceptos y teoría que verán en clase. Así que necesitan tanto de la clase como desarrollar talleres que les estaré entregando con tiempo para que con lo aprendido durante la semana puedan contestar la prueba de conocimiento. Así que prácticamente el 50% de la prueba la desarrollan y será evaluada contra el sistema. El otro sí tendrá que ser preguntas que tendrán tiempo suficiente para contestar. Esa prueba tendrá un valor de 20%. La tercera semana, mismo esquema, prueba de conocimiento del 20%. Aquí estaremos hablando del punto de equilibrio, márgenes y temas de costo. Vamos a hablar un poco más de la estructura. Incluiremos temas adicionales de la estructura de financiación. Porque una cosa es analizar y lo otro es tomar decisiones con base en el análisis. De nuevo tendrán prueba de conocimiento del 20%. Y la última semana vamos a revisar temas de apalancamiento. Básicamente, el apalancamiento que puede ser financiero u operativo, vamos a revisar esos temas, vamos a ver cuál es la mejor estructura para manejar diferentes tipos de negocios y
en especial manejarlos durante diferentes etapas del ciclo económico. Hay momentos donde las economías se expanden y hay momentos donde se contraen, donde el apalancamiento será clave para determinar cuál es la mejor decisión en términos de estructura de capital. Así que tendremos para la última semana una evaluación acumulativa del 40%. Acumulativa quiere decir que van a tener que usar todos los conceptos vistos en las semanas desde la 1 hasta la 4, donde esta prueba en su mayoría va a constar de un trabajo. Ustedes deberán analizar una compañía y esa compañía deberán tomar decisiones con base en los indicadores financieros, en el análisis financiero y será evaluada a través de la prueba de conocimiento. Entonces son pruebas de conocimiento de selección múltiple donde tendrán la posibilidad de colocar la respuesta correcta según el análisis que hayan hecho ustedes en la compañía. Eso es lo que tenemos para las 4 semanas, así que hablaremos mucho de empresas, de estados financieros y lo más importante, toma de decisiones. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ok, no les anuncié fechas, acá hay una pregunta del foro, sería ¿para qué día? Entonces las fechas van a encontrarlas en la guía. Y tenemos primera sesión septiembre 3, segunda sesión el jueves, el 5, y el foro académico estará abierto del 6 al 10. Entonces la idea es que veamos las pruebas del temario y ya tengan bases para opinar del 6 al 10 de septiembre. Acá me dicen que se ve extenso el tema, sí, pero son 8 sesiones, tenemos muchas sesiones para aprender bastante análisis financiero. ¿Y por qué es tan importante esta materia? Si ustedes saben hacer análisis financiero, pueden tomar decisiones en el mercado de capitales. Si saben hacer análisis financiero, pueden tomar decisiones manejando una compañía. Si saben hacer análisis financiero, pueden trabajar en un banco y asignar y otorgar créditos a las compañías. Si saben de análisis financiero, pueden terminar en una banca de inversión. O sea que es una de las materias más importantes para cualquier camino que deseen tomar dentro de la profesión de finanzas. Así que tendremos mucho por aprender y la idea es aplicarlo. Es una hora difícil, 8:30, 10:30, así que vamos a hacerlo lo más interactivo posible. Vamos a ver más ejemplos que teoría para dejar los conceptos bien afianzados. Aquí veo una pregunta de Daniel que dice, profe, entonces entendí que las actividades evaluativas serán talleres y otras evaluaciones en línea. Es una sola prueba, sino que preguntas de la mitad de las preguntas de la prueba salen un taller. Respuesta correcta. Entonces tienen esa ventaja. Sencilla e interesante de evaluar porque conocer la empresa, calcular los indicadores y la prueba me permite tener ya certeza de que han desarrollado el trabajo que se propuso para clase. ¿Alguna duda, recomendación? También estoy abierto a sus opiniones. ¿Listo? Bueno. Las pruebas de conocimiento serán de los temas que veamos durante las semanas asignadas. Entonces, siempre tendrán esa coherencia entre 2 sesiones, prueba de conocimiento, 2 sesiones, pruebas de conocimiento. Entonces, desde ya dejemos claro que lo que será evaluado será lo que se ha visto durante las 2 semanas. La última prueba de conocimiento será acumulativa y recorrerá todo lo visto en clase. Bueno, análisis financiero es el tema que vamos a iniciar. Durante estas 2 sesiones vamos a hablar de análisis financiero porque es importante los componentes, el uso en la vida real y sé que nos alcanza un poco para análisis cualitativo. El análisis cualitativo es parte del financiero. Lo que vi en su programa previo es que la mayoría estaba enfocado en
números, pero también hay que tener una parte subjetiva que vamos a tener en el análisis cualitativo. Bueno, análisis financiero básicamente es la evaluación de la información contable, perdón, acá se quedó separado, contable de una compañía. O sea que ustedes van a tomar los estados financieros para generar un diagnóstico. Un diagnóstico tanto de la situación actual como las bases para el desempeño futuro de la compañía. Ustedes no solo van a ver cómo está la empresa hoy, sino que podrán determinar cuál es ese futuro probable. Y si ustedes consideran que el futuro probable es incierto o está complicado, pueden hacer ajustes, tomar decisiones para mejorar ese desempeño. Por eso es tan importante el análisis financiero, no es solo ver cómo está hoy, sino cómo podría estar mañana y si no me gusta ese escenario, qué decisiones debo tomar para llevar a un mejor desempeño en mi empresa. Así que vamos a hacer algunos ratios que serán el análisis, parte del análisis vertical, algunos indicadores de solvencia, de rentabilidad, que nos darán una perspectiva mucho más clara de cómo está la economía. Por eso también tenemos algunos indicadores de endeudamiento, otras técnicas como el análisis horizontal e incluso todo el análisis de flujo de caja que nos permitirá tener con mayor detalle la capacidad de pago o la liquidez y solvencia de una compañía. Vamos a pasar entonces por diferentes herramientas. Por eso es tan extensa la clase, son 8 sesiones, tendremos que ver muchas herramientas que serán útiles para la toma de decisiones. Entonces ya saben, ustedes van a evaluar los estados financieros para saber cómo está, ver cómo sería su escenario, su futuro probable y tomar mejores decisiones para ajustar el futuro a lo que ustedes consideran que es un mejor desempeño. Así que, ¿a quién le interesa ese análisis financiero? Hay una visión interna, ¿cierto? Desde la compañía, entonces el área financiera usa el análisis para la toma de decisiones. Pero, ¿qué tipos de decisiones? Decisiones de inversión. Oigan, deseo comprar una nueva maquinaria o expandir la bodega. Eso va a tener impacto sobre las fuentes de financiación, de dónde voy a sacar la plata. Entonces el análisis financiero nos dice qué capacidad estamos para realizar inversiones, cuál es la mejor estructura o fuente de financiación para no impactar indicadores y cómo se vería afectada la rentabilidad del negocio o cómo logro hacer que ésta sea mucho más alta. Es importante porque incluso en los bancos van a aparecer algunas covenants o algunos requisitos cuando ustedes solicitan créditos y su compañía posiblemente no esté en mejor condición. Ustedes dicen, venga banco, estoy pasando por una situación difícil, pero necesito esta plata, sé que las cosas van a mejorar, viene este proyecto, mi flujo de caja va a mejorar, entonces el banco les va a colocar unas restricciones, unos covenants que pueden ser positivos o negativos, y ustedes deberán cumplirlos, de lo contrario les harán exigible la deuda. Entonces, todo entender este análisis financiero nos permite manejar mucho mejor las opciones de inversión, de financiación y mejorar la rentabilidad de la compañía. También hay agentes externos, ¿cierto? Como los bancos, ya lo dijimos, para otorgar crédito significa que gracias al análisis financiero ustedes pueden terminar en el área de crédito de una compañía, analizando las empresas y determinando hasta cuánto le prestarían a la empresa, si le prestarían o no. Entonces es importante tener esa apreciación. Si son inversionistas es clave, porque ustedes necesitan conocer cómo está la empresa y para dónde va, y evaluar la gestión de sus administradores. Al principio, en la diapositiva anterior les contaba que servía para tomar las decisiones para llevar a la compañía hacia donde yo quiero llevarla, pero en este caso, al ser inversionista, ustedes son accionistas, ya dependerá de la junta directiva y del presidente llevar el camino, qué camino va a tomar la compañía. Así que ustedes deben saber cómo evaluar su inversión. ¿Vale la pena quedarme ahí o no vale la pena quedarme en esa empresa? Y los proveedores, oiga, ¿será que le otorgo crédito a esta compañía? ¿Vale la pena venderlo? ¿Será que le vendo a los 90 días y no me paga? Entonces el análisis financiero también es útil desde una visión externa. No solo importa para quienes están en la compañía. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, tú podría regresar un momento a la diapositiva anterior. Listo, Andrea, cuéntame. Ahora en unos minutos comparto este archivo, ya que pues, a través de la plataforma no puedo enviar archivos, únicamente mensajes. Ya cuando estén la mayoría conectados, pues estaré
compartiendo las presentaciones. Bueno, ¿cómo se verifica que la información dada por la empresa es real? Bueno, ese es un punto importante. Para eso existe la auditoría. Si es, con los balances que vamos a revisar en clase, son balances de empresas que cotizan en bolsa, entonces hay una auditoría, ¿cierto? También está la firma del contador. Hay un riesgo, y miraremos, conoceremos casos durante clase de fraudes que se cometieron en estados financieros. El más importante de todos es el caso Enron, donde se hizo de todo. O sea, todo lo malo que puede pasar está aquí. Entonces, son muy pocos o fueron muy pocos los analistas que alertaron sobre este caso. Entonces, existe la posibilidad de manipular la información y como cuenta el chiste del contador, estaba un árabe buscando contratar un nuevo contador y entrevistaba a diferentes y todos le decían, bueno, ¿cuánto es uno más uno? Los contadores decían dos, usted no está contratado, uno más uno, dos, no está contratado. Llegó un quinto o un décimo contador y le dijo, oiga, ¿cuánto es uno más uno? El señor dijo, ¿cuánto quiere que le dé? Entonces, la contabilidad tiene esa particularidad. Por eso, entrará durante esta clase la importancia del flujo de caja. El flujo de caja sí nos va a mostrar una realidad que no es tan manipulable por algunas jugadas contables. Si bien esto es análisis financiero, tendremos nuestro espacio para qué? Para la manipulación. Algunos tips de qué podría, cómo se puede manipular un estado financiero para buscar esas señales. Oigan, alarmas, algo está pasando acá y desconfiamos un poco de la información. Entonces, no hay forma de tener 100% garantía del manejo de esta información. La firma del contador y la auditoría nos ayudan, pero será el conocimiento que ustedes tengan sobre el manejo de las cuentas y cómo se mueve el efectivo a través de los diferentes estados financieros para reconocer cuando existe la posibilidad de una manipulación y corregirlo y darnos cuenta de la realidad de la compañía. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, claro. O sea, tendremos nuestra etapa de manipulación, pero necesitamos recorrer un poco más el camino para llegar hasta esa parte. Digamos que esto hace parte ya prácticamente del final. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se puede dar una cuenta de manipulación? Algunos saltos. Me anticipo un poco, pero hay, casi siempre hay movimientos muy fuertes o variaciones porcentuales importantes en algunas cuentas relevantes que se relacionan con el manejo de efectivo y que pueden ser ajustadas. Por ejemplo, yo puedo disminuir mis costos llevando los costos a un a un gasto diferido, a un pasivo diferido. Entonces el movimiento entre esas cuentas, pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante. Es la primera clase y lentamente vamos a introducir el concepto de análisis financiero hasta llegar a esos forma de reconocerlo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del análisis financiero? El más importante, ya lo dijimos, desempeño y viabilidad del negocio, cómo se está comportando. Dos, nos permite conocer el patrimonio, sino del activo. ¿Cierto? Entonces vamos a hablar del ROA y el ROE van a aparecer en esta clase. ¿Qué tan rentable es este negocio? Clave es la posición financiera. La posición financiera, vamos a hablar de cómo está el endeudamiento. Y cuando ustedes hablen de endeudamiento, vamos a hablar del riesgo de una compañía. Ya hablaremos que las empresas que son activo es igual a pasivo más patrimonio. Si yo quiero comprar un inmueble que es un activo fijo, o saco plata de la deuda o saco plata de los accionistas. Entonces la posición financiera es clave y ustedes como gerentes o dueños de las compañías, accionistas, ustedes están pendientes de esta parte. Si dejan crecer mucho el pasivo y la compañía tiene dificultades para pagar, el patrimonio puede llegar a cero. Entonces, entre más endeudada esté una compañía, más es el riesgo de que una desaceleración económica haga que los accionistas pierdan su capital o su inversión.
También nos sirve para tomar decisiones de endeudamiento. ¿Qué es mejor? ¿Me financio con pasivo de corto plazo? ¿O mejor emito deudas? ¿Cierto? ¿Cuál es la mejor estructura de financiamiento? Aquí vamos a hablar de las bases, porque esto hace parte de las finanzas corporativas y de la estructura de capital, que es un tema más complejo, que tendrán que ahondar posiblemente en futuras clases. Sabremos si hay espacio para una expansión o por el contrario vamos a contraer la compañía, reducirla para enfrentar una coyuntura negativa. Bueno, aquí ya había hablado de la forma de financiar el negocio y la generación de caja. Esto es lo más importante, generar caja. Porque si uno no genera la suficiente caja para atender las diferentes fuentes de capital, o sea, pagar la deuda y pagar el patrimonio, pues sucede lo que está pasando con Avianca, que está buscando la forma de renegociar y de obtener mayor financiación para no declararse en ley de insolvencia o reestructuración. Entonces hay que saber muy bien cuánto es la generación de caja, porque con la caja se atiende a las diferentes fuentes de capital, que en este caso vamos a hablar de la deuda y del patrimonio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, veo que todo va bien. Bueno, recuerden preguntar, tenemos tiempo suficiente. ¿Por qué es importante el análisis financiero? Permite conocer aspectos claves del desempeño de una compañía. Y esta parte de aspectos claves es importante porque si ustedes saben qué es lo importante, pueden tomar mejores decisiones, ¿cierto? Tomar decisiones. Si no hay una forma clara de tomar decisiones, es prácticamente lanzar una moneda. Oigan, ¿invierto o no en este negocio? Lanzamos la moneda, sí, listo. Pero no vamos a tener una probabilidad de saber si es rentable o no este negocio. Entonces, es tener una brújula, indicaciones claras de hacia dónde va la compañía. Sabemos que es rentable, si la compañía es rentable, ¿cómo mejorar y seguir siendo rentable en el tiempo? La idea siempre es maximizar la rentabilidad de la empresa, maximizar el valor de la compañía. Aquí digamos que se habla mucho de maximizar el valor, generar valor a los accionistas. Cuando ustedes son rentables pueden reinvertir. Acá tendrán que tomar la decisión o pago dividendos o reinvierto esas utilidades y las convierto en capital, que el negocio siga creciendo. Es importante conocer hasta dónde somos solventes. Y en este punto es clave la diferencia entre solvencia y liquidez. ¿Alguien sabe qué es ser solvente y qué es ser líquido? ¿Cuál es la diferencia entre solvencia y liquidez, por favor? ¿Alguien sabe la diferencia entre solvencia y liquidez? Les voy a dar una pista. Yo puedo ser solvente pero estar ilíquido. Pero difícilmente voy a estar líquido y ser solvente. Perdón, yo puedo ser solvente y estar líquido, pero difícilmente puedo ser líquido y ser insolvente. Liquidez, acá me dice Carlos que es el efectivo actual. Ok. Liquidez es el efectivo actual. Daniel, creo que ya la liquidez solvente es contar con flujo de dinero capital. Solvencia es de acuerdo al análisis. Solvencia para tener con qué pagar las deudas. Perfecto. Bueno, con base en lo que ustedes dijeron, y sí, están en lo cierto, solvencia es pagar las deudas. Prácticamente que activo menos pasivo sea mayor a cero. Significa que yo tengo con qué pagar mis deudas. El punto es que puedo ser que esté líquido. Y líquido es que yo pueda pagarlas ahora. Entonces, si yo soy líquido, cumplo con mis obligaciones. Estoy líquido. Oiga, banco, deme tiempo, déjeme vender este carro y yo vendo el carro y le pago ese crédito. Soy solvente, aunque estoy líquido. Tengo que llegar a vender activos para pagar mis pasivos, pero me alcanza. Ser insolvente es cuando si yo vendiera todos mis activos ya no me alcanza para pagar los pasivos. Prácticamente insolvencia es cuando el activo es menor a los pasivos. Ya no hay con qué. En este caso,
la compañía es de los acreedores, ya no es de los accionistas. Algo así pasó con Pacific Rubiales cuando tuvimos la crisis del petróleo. Su endeudamiento terminó siendo mayor al valor de sus activos por la caída en el valor del petróleo y no tenía con qué responder. Así que los socios en ese momento terminaron con una participación accionaria que valía cero. Entonces, Avianca hoy en día está ilíquido. No tiene cómo responder. Por eso está negociando con los tenedores de bonos y demás. Y está Kingsland está inyectando a través de créditos capital para mantener la flote. Lo que se va a evaluar en las próximas semanas y nos va a quedar perfecto para este curso es lo que va a pasar. Si después de la renegociación y el intercambio de bonos se considera que la compañía es insolvente para los accionistas actuales y tras la capitalización adicional y todo lo que haya que hacer, el accionista actual termina en cero, o si queda algo de valor para ellos. Entonces, eso dependerá acá de qué? De las métricas de solvencia. Eso, si no estoy mal, el tiempo límite es el 11 de septiembre. Ahí sabremos algunos movimientos claves en bolsa que nos servirán de buen ejemplo para esta clase. O sea, tenemos un escenario ideal para un ejemplo que no pasa todo el tiempo y es como una empresa importante está reorganizando todo su pasivo para evitar quedar en insolvencia y mantener su liquidez y funcionamiento. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok, vamos bien. Sigamos. Bueno, ¿quiénes serán objetos de estudio durante esta clase? Nos vamos acá, hay más estados financieros, ¿cierto? Cambios en el estado del patrimonio y demás, pero nos vamos a concentrar en tres. Los tres más importantes para nosotros, ya me vuelvo a esta diapositiva, va a ser el balance general. Desde ya quiero que noten unos puntos claves. El balance general está en cifras 12 meses. Es como si fuera una foto de la compañía. En este balance general vamos a tener activo, pasivo y patrimonio. Y lo que nos interesa del balance general es evaluar la posición financiera. Lo más importante es evaluar la posición financiera. Esto va a estar asociado con su nivel de deuda. Lo más importante del balance es la deuda y nos va a dar más información, pero aquí vamos a hablar de solvencia y liquidez, que ya hemos tocado esos dos conceptos. Solvencia y liquidez serán dos temas claves cuando hablemos del balance. En el estado de resultados tenemos el desempeño. La palabra clave es desempeño del negocio. ¿Está vendiendo más? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cómo están los márgenes? ¿Cierto? Entonces aquí vamos a tener el desempeño. En algunas métricas se van a unir los dos y nos van a dar algunos indicadores de actividad que nos permitirán entender mejor cómo está la compañía en términos generales. Claro, estos dos tienen algo puntual y es que dependen mucho de la contabilidad. Y la contabilidad es de causación, ¿cierto? Eso es claro, aclararlo desde este momento. Entonces, ¿qué tiene de particular la contabilidad? Hago una pregunta rápida. Si yo vendo o firmo un contrato de 100 millones de pesos, voy a tener ingresos por 100 millones de pesos en 6 meses, en lo que resta del año, 4 meses. Pero me los pagan en febrero. ¿Qué sucede en términos de balance y estado de resultados? Díganme esa apreciación. O sea, yo firmo un contrato hoy, voy a recibir ingresos hasta diciembre de 100 millones. Estamos en diciembre, ¿cierto? Pero me los pagan en febrero. ¿Qué hay de diferencia acá? ¿Qué hay de particular en ese concepto? Que mis ingresos los voy a facturar de aquí a diciembre. De aquí a diciembre yo supuestamente gané siempre, me los pagan en febrero. Hay una diferencia que será clave para toda esta clase. Por eso me detengo aquí un poco. O sea, acá que mencionas dice que se afecta hasta febrero.
ya que esto se causa en el momento que se recibe. No se toma en cuenta el estado financiero del año, dice Laura. Y Carlos nos dice el resultado como es el análisis anual. Ok, veamos lo siguiente. Y esto es importante, voy a usar aquí un tablerito. Entonces es diciembre de 2019. Y aquí está febrero de 2020. En febrero es cuando me va a ingresar a mí la plata. Pero de aquí a diciembre yo ya vendí. Ya estuve en teoría facturando, ¿cierto? Le presté el servicio a mi cliente y le pasé la factura. Pero la factura me la paga en febrero. Entonces aquí Lady me dice que la cuenta por cobrar en febrero. Entonces, perfecto. En diciembre, ¿qué sucede? Mi estado de resultados, que también lo van a llamar PIG, pérdidas y ganancias. Pero esto no es una G. Mi estado de resultados, que también es pérdidas y ganancias. Yo voy a ver ingresos o ventas por 100 millones. Y supongamos que me gasté 80, entonces mi utilidad del periodo fue 20. Pero vean que están en diciembre. No obstante, en ese diciembre también aparece una cuenta por cobrar por 100 millones de pesos. En cambio, en el flujo de caja, esta es una cuenta de balance que ya revisaremos, en el flujo de caja, aquí va a aparecer cero, no entró plata. ¿Qué pasa en febrero? En febrero estarán reportadas las ventas que esté generando por ese momento, ¿cierto? Esa cuenta por cobrar va a bajar, va a aparecer cero, y en el flujo de caja van a aparecer los 100 millones. Así que en la contabilidad se causa, es una contabilidad de causación, entonces aparece el ingreso en el momento en que se causa, pero en realidad en el flujo de caja lo que estamos viendo es cuándo efectivamente entra el efectivo. Entonces, de ahí parte todo el tema de la manipulación. Yo puedo, y pasó en el caso de Enron, el caso de Enron no lo vamos a analizar en clases, se los voy a dejar como película para ver. Hay un documental muy interesante donde se ve todo lo malo que hicieron. Pero entonces ellos inventaban ingresos. Ellos colocaban en 2019, por ejemplo, los ingresos que iban a recibir en los 5 años futuros. Entonces los ingresos se veían gigantes. Pero el flujo de caja, ¿cómo estaba? En cero, porque no habían recibido nada. Entonces cuando hablamos de contabilidad contra flujo de caja, ustedes en contabilidad van a hablar de causación. O sea, aquí van a aparecer cifras que aún no se han reportado. Pero el flujo de caja sí nos dice cuándo está entrando la plata. Por eso es más importante mirar el flujo de caja que la misma contabilidad. Y por eso la contabilidad puede ser manipulada. Yo puedo hacer ajustes contables para reflejar mejores ingresos, menores costos, y el flujo de caja sí me va a decir qué está pasando. Cuando trabajen en un banco o en una entidad de crédito, ustedes se van a enfocar más en esto. La generación de caja. Sí, esto nos da luces importantes, es importante conocer y es vital conocer qué está sucediendo acá, pero el flujo de caja va a primar, sobre todo si ustedes van a prestarle plata a una compañía. Ya saben que hay ajustes contables. El ejemplo que habíamos puesto es, yo vendo a diciembre 100 millones, pero me pagan en febrero. Sí, el estado de resultados, pérdidas y ganancias les muestra a ustedes que vendieron 100, pero el flujo de caja, esa plata no ha entrado. Y si no me pagan esa cuenta por cobrar, pues esto no va a recibir. Y ahí entraría yo en problemas. Entonces la contabilidad tiene esa particularidad, es una contabilidad de causación, que todo va apareciendo cuando se va causando, pero el flujo de caja sí nos muestra cuando el efectivo se mueve. ¿Alguna pregunta hasta acá? Que este tema es clave para entender cómo se mueven las cifras a través de los estados financieros y por qué la caja es lo más importante para nosotros. ¿Listo? Sigamos. Entonces no hay preguntas. Bueno, en los estados financieros, pues básicamente son informes que utilizamos para, uno, ellos informan cómo está su situación, ¿cierto? Y a una práctica que puede ser interesante es que
los estados financieros pueden haber varias versiones según los ajustes que se hagan. De hecho, durante esta clase también vamos a aprender algunos ajustes, sobre todo, por ejemplo, hechos no recurrentes que debemos extraerlos del análisis. Si yo tengo unos ingresos particulares porque me gané una demanda, pues no los voy a tener los años siguientes, entonces no vale la pena tener ese tipo de hechos no recurrentes. Ya hablaremos en su momento. Por eso es importante tener en cuenta que si bien nos informan, en algunos momentos tenemos que hacer ajustes para que el análisis cobre validez. No podemos tener en cuenta hechos no recurrentes. Todo lo que no se repite hay que ser excluido. Recuerden de ya esa frase. No se repite, lo excluimos. La idea es que ellos tienen toda la información útil tanto para administradores, reguladores, accionistas, ¿cierto? Los reguladores DIAN para temas de impuestos y el área de contabilidad la encargada de preparación. Hoy en día hablamos de las normas NIF. Si ustedes se van a Estados Unidos van a tener el IFRS o el US GAAP, donde son diferentes formas de ver la contabilidad. Es un poco más complejo, pero temas de manejos de las cuentas de flujo de caja, si va a estar en inversión, si va a estar en la parte operativa o no, si cómo van a manejar ustedes las depreciaciones y demás. El mundo busca converger hacia un estándar de contabilidad. Entonces, hoy en día nos vamos a hacer las famosas NIF, pero la idea es estandarizar la contabilidad para hacer las cifras comparables a nivel internacional. Por eso pasamos del famoso Plan Único de Cuentas a las normas NIF que han estado muy de moda después del cambio en la contabilidad. Y de hecho tenemos también a los contadores que deben registrarse y pues son los que nos dan veracidad sobre lo que es la información publicada. Sí, siempre hay posibilidad de error, pero digamos que es importante confiar en estas personas profesionales. Y pueden estar o no auditados, la auditoría es al final, pero ustedes van a encontrar siempre la aclaración de si son estados auditados o no auditados. La auditoría es clave, nos da mayor certeza sobre lo que está pasando y si nos remitimos al caso Enron, no solo se quebró Enron durante esa época, sino que también se quebró la empresa de auditoría, porque ¿quién iba a contratar a la empresa de auditoría que dejó que Enron hiciera todo lo que hizo? Entonces, es clave también la auditoría. ¿Cómo vamos hasta acá? Preguntas de lo que hemos visto. Dudas, curiosidades. Vamos bien. Bueno, hay dos ramas del análisis financiero. El cualitativo, que como su nombre lo indica, vamos por un esquema subjetivo, depende de con qué lupa vamos a mirar el negocio, y el análisis cuantitativo, que aquí sí son cifras, son números hablando. Por eso lo más importante son los indicadores y todas las herramientas que vamos a usar. Nuevamente, pero no podemos dejar de lado el análisis cualitativo. Ya en su momento abordaremos los estados financieros, pero hoy que es primera clase, vamos a hablar un poco más de este tema, del análisis cualitativo. Tema más subjetivo, pero es importante para la toma de decisiones. Esto es lo que diferencia a un administrador de otro, cómo evalúa su coyuntura, cómo toma toda la información y toma decisiones. Bueno, cualitativo es importante y hay diferentes teorías, voy a abarcar una de las más importantes, pero quiero ponerlas en contexto. Cuando ustedes van a analizar una compañía, ¿cierto? La van a analizar desde una óptica que llamamos bottom up, perdón. Hay dos formas de revisar empresas, que es el top down y el bottom up. La primera es de arriba hacia abajo. De lo macro a lo general. Top down investment se usa mucho en bolsa. Lo que hacemos es evaluar la economía, cómo está la economía, toda la parte macro que se expresa en el ciclo económico,
si vieron mercado de capitales conmigo, si lo van a ver, vamos a hablar mucho más de este tema. Entonces ustedes dicen, ay, ¿cómo está la economía? ¿Está creciendo o está en desaceleración? Con base en lo macro buscan sectores donde puedan invertir según la coyuntura y dentro del sector buscan la empresa. La empresa que van a escoger pues tiene que ser buena, bonita y barata. Van a usar el análisis financiero para determinar si es buena o bonita, o sea, cómo está el estado de la compañía. Entonces, tanto el cualitativo como el cuantitativo. Y tendrán que hacer una valoración con herramientas de valoración para determinar si están caros o baratos. Entonces vean cómo el análisis financiero entra dentro de la toma de decisiones de inversión. Pero ustedes le dicen ahora, que será esta clase, por favor revíseme la empresa. Entonces les dicen, revíseme a Bianca. Entonces lo primero que ustedes deben hacer con Avianca es cómo está en términos de análisis financiero y valoración también, ¿cierto? Tanto cualitativo como cuantitativo. Determinarán si está bien o está mal. Pero Avianca no está sola, Avianca se mueve dentro de un sector. Entonces necesitan ver qué oportunidades tiene Avianca dentro del sector. No solo oportunidades, sino podemos usar el famoso análisis DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas dentro del sector. Analizando cómo está la posición del sector, después nos vamos a ver cómo la economía la está afectando, a favor o en contra. Entonces, si la economía crece y los viajes crecen, pues uno diría, oigan, muy bien. Pero si la economía está en desaceleración, pues lo que son viajes es un activo cíclico, depende mucho de la capacidad adquisitiva de las personas y pues se deterioraría. Entonces, en esta clase nos vamos a enfocar en este esquema. Bottom up, vamos a analizar cómo está la empresa, análisis financiero y buscaremos oportunidades en el sector y en la parte macro. Si desean hacer inversiones, pues deben invertir en el análisis y es en su entorno buscar dónde hay oportunidades. La frase que usamos acá es, cuando todos lloran, alguien hace pañuelos. Siempre hay algo en que invertir, hay que saber exactamente qué está bueno, bonito y barato. Para eso hacen todo este recorrido. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Dudas, curiosidades? Ok, seguimos. Bueno, análisis cualitativo, subjetivo. Así que todo lo que vamos a hablar en esta parte del curso depende de la óptica que se mire. Yo puedo estar pensando que algo es bueno y alguien puede pensar que es malo. No importa, nadie tiene la verdad revelada, sino hasta que pase el tiempo. Entonces, las empresas están en diferentes etapas. Puede ser una etapa embrionaria, ya les explicaré cuál es, una etapa de crecimiento o estar en la etapa de reorganización, madurez o declive. Son ciclos, aunque no todos cumplen ese ciclo. ¿Cómo funcionan? Entonces vamos con la primera etapa. Etapa embrionaria. Es un negocio nuevo, ¿cierto? Quiero que piensen, um, somos, es que quisiera conocer su rango de edades para 41, somos muchos. Voy a colocar ejemplos para los dos. Vamos a ir hacia los 90, finales de los 90, principios de los 2000, cuando apareció el celular. El celular en el 2000, ¿cuánto valía un minuto? Más de 1.000 pesos, ¿cierto? Y uno tenía tarjeticas de 10.000 que no alcanzaban a durar los 10 minutos y hablar era caro, era costoso, ¿cierto? De hecho, un celular valía también una buena cantidad de dinero en esa época. Entonces, piensen en algo embrionario, como aquello que es nuevo. Como es nuevo, tiene poca demanda. Como tiene poca demanda, no podemos hacer economías de escala, o sea, no puedo dividir mi costo fijo entre muchas unidades. Así que el producto es costoso y por lo tanto el precio es alto. Ese es el ejemplo. Ahora, quiero que me den un ejemplo actual. Hoy en día, ¿qué es embrionario?
¿Qué negocio ven ustedes que es nuevo, tiene poca demanda, el precio es alto, es costoso? Porque está ahí, falta algo. Bueno, un Lamborghini es costoso, pero no, él tiene su demanda y no es un negocio embrionario, simplemente es un negocio que va a un segmento de personas que tienen un capital completamente distinto. Piensen en algo que sea nuevo, que hasta ahora está empezando a pegar. Claro, acá hay dos caminos, que esto salga disparado y la demanda se incremente o que el producto fracase. Medicamento medicinal de cannabis, ¿cierto? Por ahí la gente está apostando a ese producto. Entonces uno lee todas las propiedades que tiene el cannabidol y sus componentes o los componentes que están dentro de esta planta y está ahí, claro. Entonces ese podría ser, no, no sé cómo estarán los precios, pero es un negocio que hasta el momento está empezando a despegar. Los vehículos de Tesla, no coloquemos el último, pero los vehículos eléctricos están saliendo de esta etapa porque siguen siendo caros, sí. La demanda es creciente, sí, pero no lo suficiente como para que tengamos precios mucho más bajos, ¿cierto? Entonces es como si ya estuviera acá. Ya está saliendo, ya vamos a hablar un poco. Entonces los autos eléctricos estuvieron en etapa embrionaria. En Colombia claramente están acá. Las ventas de vehículos eléctricos comparado con la de los otros son muy bajas, pero van creciendo y el precio es muy alto. Son vehículos de 100 millones de pesos que no tienen las comodidades que tendría un vehículo de 100 millones de combustión, de motor de combustión interna. La demanda es relativamente poca. La tecnología 5G, perfecto, buen ejemplo, esa es nueva, va a ser costosa, supongo que los primeros que tengan 5G pues tendrán que pagar bastante por esa velocidad de conexión. Podemos agregar acá la realidad virtual, hasta ahora está despegando, entonces son ejemplos de productos nuevos, costosos, que no todo el mundo tiene y no todo el mundo demanda, pero que pueden tener un punto de inflexión. Ese punto de inflexión puede ser un cambio social, tecnológico, perdón, a veces se me cruzan las letras, tecnológico o regulatorio. En el caso de los vehículos eléctricos, la regulación da subsidios, entonces no tienen IVA. La gente está preocupada por el medio ambiente y la tecnología está haciendo que las baterías duren más. El problema de los vehículos eléctricos antes era la duración de la batería, entonces están apareciendo nuevas tecnologías y la gente sigue invirtiendo en buscar una batería que sea más eficiente, cargue más rápido y no sea tan costosa, porque gran parte del valor de los vehículos eléctricos está en la batería. Acá Carlos me dice que se ponga de moda y se endeuden para comprarlo. Exacto, son traídas de la parte social. Hay que poner el producto de moda y la moda lo puede colocar alguno de estos tres factores. Por ejemplo, um, Netflix antes no era tan importante, ahora es mucho más importante, pero gracias a que al ancho de banda, porque si antes no teníamos un suficiente ancho de banda, ¿cómo íbamos a ver películas? Si en los 90 nos demorábamos horas bajando una canción. Ahora las canciones pues prácticamente van en streaming, ya no hay que esperar nada para bajar una canción. Entonces necesitamos un cambio regulatorio, social y o tecnológico que nos dé ese impulso, ¿cierto? Entonces, Jan me da un ejemplo acá de lo que pasó con DirecTV, pero la verdad no sé si me puedes dar más claridad sobre ese tema. Me parece curioso que no conozco sobre ese tema. Eh, bueno, mientras Jan escribe, vamos hablando un poquito. Entonces, la característica es precio alto, poca demanda, ¿cierto? Necesitamos un cambio social, tecnológico, regulatorio que nos saque e impulse la demanda. Acá me dicen que DirecTV era caro, nadie lo tenía, llegó Internet y acabó con ese negocio. Exacto. O sea, si DirecTV no tiene Internet, la gente, ¿qué prefiere hoy en día? Y ese ejemplo está muy chévere porque hoy en día la gente prefiere tener Internet antes que televisión porque incluso puede uno prescindir de algunos canales y tener suscripciones a paquetes como Netflix o algo así, ¿cierto? O ver canales de YouTube y demás. Entonces pasa esto, ¿cierto? Y entramos a la etapa de crecimiento. Esta es la etapa de crecimiento. En esta época la demanda sube. Es interesante, aparte que la demanda sube, son pocos los competidores. Pero casi no se nota el pocos. Pocos competidores. Claro, el negocio es nuevo y son poquitos los que están ahí aprovechando.
Entonces, esto es Tesla, que empezó a vender en el mundo vehículos eléctricos y está en crecimiento, cada vez vende y vende más. De hecho, vamos a ir a bolsa, vamos a usar esta página de bigcharts.com. Y en esta página ustedes podrán ver empresas del mundo. Así que vamos a mirar Tesla, en algún momento llegaremos y miraremos las colombianas. Y Tesla, que hoy en día ha venido cayendo por temas de endeudamiento muy alto y todavía una generación de caja que sigue, la gente sigue a espera de una mayor generación de caja en todos sus proyectos que tiene. Pero la acción subió de 10 a 350 en un periodo de 5 años. Toda esta valorización está justificada por ese crecimiento, mayores ventas en, en cuanto mayores ventas en cuanto a vehículos eléctricos en el mundo. Entonces, pocos competidores y hasta ahora los demás fabricantes se están poniendo al día en términos de vehículos eléctricos y se han puesto la meta de tener flotas eléctricas a 2020. Entonces, la competencia va a llegar, ¿cierto? Pero esto es una demanda creciente, pocos competidores, así que las utilidades de la empresa son muy buenas. Pero, como todo lo bueno que llega, la competencia. Entonces, como la gente se está dando cuenta que hay un buen negocio, van a aparecer los competidores. Vamos a entrar a la etapa de reorganización. ¿Cierto? Vamos a reorganizar. Aquí la clave es que aparece la competencia. Importante, ¿cómo hago yo para que esto dure más? Para que la etapa de crecimiento dure más. Vamos a generar barreras. Antes se pensaba en barreras de entrada, ¿cierto? Que el competidor no pueda entrar a mi negocio, patentes y demás. Ahora también se hablan de barreras de salida. Barreras de salida, perdón por la intermitencia. Por ejemplo, Netflix. Creo que hacer negocio streaming está siendo relativamente fácil para ellos. Entonces aparece Amazon, Hulu, aparece Disney, aparece Apple, ¿cierto? Hay muchos que quieren hacer streaming. Pero Netflix, ¿cómo se está defendiendo? Contenido propio para evitar que el usuario se salga. Entonces están creando barreras de salida. Que yo no me desconecte de su servicio. Porque en este caso no se pueden generar barreras de entrada. Barreras de entrada ya tienen que ver con patentes y demás, que es lo que pelean los fabricantes de celulares o lo que tiene AMD e Intel que hacen procesadores, entonces tienen patentados el diseño de sus procesadores y no todo el mundo puede entrar a fabricarlos. Entonces esto nos permite durar más. Pero cuando ya la competencia aparece, entramos en la etapa de reorganización. La competencia que trae que los precios disminuyan, ¿cierto? Acá Clemencia me dice que las patentes vencen y efectivamente sí. En algún momento las patentes vencen como los fabricantes de medicamentos y aparecen los genéricos. Entonces el precio desciende porque hay más competencia. Y aquí es importante mirar y escoger la empresa líder. ¿Por qué? Porque Nokia era el mayor vendedor de celulares. Díganme quién no tuvo un Nokia en 2005, 6 o 7. Todos teníamos Nokia, muy pocos los que tenían otro tipo de celular. Y hoy en día vale 4,87, pero hace más de una década, uy, ya pasó, Dios mío, cómo pasa el tiempo. Esto me hace sentir viejo a ratos cuando coloco una década y no me sale lo que quería. 2007 era el mayor vendedor de celulares en el mundo, con un valor de $40 por la acción y hoy en día vale $4 después de haber vendido su negocio de celulares a Microsoft y volver a intentar entrar en ese mundo que está bastante saturado. Entonces, el negocio de celulares era el negocio clave, Nokia lo hizo mal. No, de hecho, en alguna presentación vi que Nokia contrató una asesoría para determinar cómo, si seguían con su propio sistema operativo o tomaban Android. Duraron 8 meses decidiéndolo para tomar su propio sistema operativo y fallar, porque el fallo de Nokia fue el sistema operativo que no tenía aplicaciones. Y lo otro, no se arriesgaron con celulares caros. Ellos en su estudio consideraron que la gente no pagaría mucho por un celular, mientras que los demás sí se arriesgaron y efectivamente le pegaron. La gente gasta en celulares y es que hoy en día es más importante que un computador.
y creo que el presupuesto que se gastan en celulares es mayor a lo que se gastarían en un computador. Entonces, esto fue Apple, esto fue Nokia. La reorganización es importante porque ustedes tendrán que buscar al líder del sector. Después algunos saldrán, algunos permanecerán y entrarán en la etapa de madurez. La etapa de madurez ya son empresas que están consolidadas, que viven de o generan dividendos, sus accionistas viven de los dividendos. Es un negocio muy estable. Supongamos las gaseosas hoy en día, o las cervezas, cerveceras incluso han venido comprando unas entre otras y tenemos dos grandes jugadores en el mundo. ¿Entrarían ustedes a competir contra Postobón, contra Coca-Cola, contra Pepsi? No, cierto, es un mercado que ya está dominado, saturado y que es difícil de ingresar. Ya ellos tienen las ventajas, las economías de escalas y puede llegar a ser complicado. Entonces, algunos lo pueden intentar, llegar a una cuota de mercado pequeño, pero es difícil. Es como las cervecerías artesanales. Venden, tienen buenas utilidades, pero no al nivel que lo haría Bavaria. Entonces, pueden encontrar pequeños nichos de mercado interesantes. Aquí Lady nos cuenta que Cola lo intentó, pero no lo logró. Entonces, entrar en estos mercados maduros es complicado. Es mejor buscar dónde estar en qué, en crecimiento. Y ahora, otra vez, un cambio social, tecnológico, regulatorio, puede entrarnos en declive. Entonces aparecieron la historia curiosa de Kodak. Uno diría, bueno, ¿qué fue lo que falló con Kodak? ¿Por qué Kodak quebró y se reorganizó? Díganme qué creen que pasó con Kodak. ¿Qué le pasó a Kodak? Kodak, ¿qué hacía? Entonces tenía los rollos de fotografía, ¿cierto? ¿Qué cambió? ¿Qué cambio social, tecnológico, regulatorio? Acá Lady nos cuenta que faltó innovación. Ya llegaron las cámaras digitales. Pero ¿qué pasa si yo les digo que Kodak fue el que inventó la cámara digital? Entonces, no fue falta de innovación. Pero, si bien crearon la cámara digital pues, en los 70, 80, la resolución no era buena. Y Kodak quería vender imágenes de calidad, lo cual no estaba muy alineado con lo digital. Entonces no le prestaron mucha atención a ese negocio porque no iba con su misión, ¿cierto? Los demás sí se dedicaron a desarrollarlas y al final terminó ganando lo digital. Claro, evolucionó. Ellos innovaron, pero no continuaron con su idea. Entonces a la larga sí fue falta de innovación o de continuar con ese segmento y el cambio tecnológico acabó con Kodak. Pero es muy curioso. Los invito a que busquen Fujifilm. No lo hagan hoy y hablamos la próxima clase de esta compañía. Fujifilm también eran rollos de película, rollos de fotografía. Entonces quiero que conozcan un poco qué hace esta compañía. Busquen un poco en Google y díganme qué hace Fujifilm. Juan Felipe dice que empresa de imágenes, eso es Kodak hoy en día, pero Fujifilm se van a encontrar con algo mucho más curioso cuando lo revisen. Entonces, ¿qué sucede con las compañías? Una compañía puede pasar por todo este esquema si tiene un único producto. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer las compañías? Cuando están aquí en crecimiento y están llegando a madurez, deben estar pensando en qué? En cómo empezar otra vez. Así que, investigación y desarrollo. 20 años haciendo esto y lo muestran como, oigan, llevamos mucho tiempo. Yo me pregunto, en 60 años solo han hecho eso, o sea, ¿y qué han hecho con toda la plata? Han cogido las utilidades y se las ha gastado el dueño, pero ¿lo han gastado en qué? Y así, desarrollo. Vamos cuánto gasta Apple o Google en investigación y desarrollo. Vamos a visitar otra página. Esta página es de Estados Unidos, nos tiene muy buenas noticias, información de esas empresas. Y vamos a mirar el balance de Apple. Entonces voy a entrar acá y voy a buscar Apple.
En Apple va a mirar los financieros y vamos a ver, aquí está, el estado de resultados. Su ingreso bruto en 2018 fue 100.000 y el 15% en investigación y desarrollo. De hecho, vean que casi siempre ha venido creciendo, crecen las utilidades, crece la investigación y desarrollo. Antes era una proporción más alta, hoy en día fue un poco más baja. Pero vean que en investigación y desarrollo. Google es ahora Alphabet bajo una reorganización del nombre y del grupo de cómo funciona la estructura, pero pues sigue bajo la marca Google. Y veamos cómo está la investigación y desarrollo. De los 77.000 se gasta 20.000, o sea, Google se gasta el doble, casi el doble que Apple en investigación y desarrollo. Y en términos porcentuales se gasta mucho más, casi el 30% de lo que gana bruto se lo gasta en investigación y desarrollo. ¿Para qué? Para cuando la gente ya deje de consumir ese producto, pues él ya tiene otros que están en ¿qué? En crecimiento. Entonces aquí me comentaban que diversificar, demencia, entonces sí, diversificar gastando en qué? En investigación y desarrollo. Algo que me causa mucha curiosidad en Colombia es que la gente dice, no, es que nos gusta la manera tradicional. Y esto ha pasado mucho, y creo que ustedes van a estar mucho más cercanos a este tema, con los caficultores. Los caficultores que les gusta lo tradicional, pues van a mantener costos de operación mucho más altos que aquellos que han tecnificado. Y por eso es que hoy en día, desde Asia, nos están dando algo de presión en términos de competencia. Entonces, investigación y desarrollo. Cuando vean esas compañías que dicen 60 años haciendo lo mismo, pregúntense ahí. Y esta parte, el día que algo pase, básicamente esas empresas van a sentir problemas y van a posiblemente desaparecer. Entonces la investigación y desarrollo es importante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, tarea para mañana. Quiero que investiguen a Fujifilm. ¿Qué hace? ¿Qué hace esta compañía? ¿A qué se dedica hoy en día después de ya que no usamos rollos de fotografía? Ok, sigamos. El análisis cualitativo también incluye analizar el entorno donde se desenvuelve el negocio. Esto parte de las 5 fuerzas de Porter, más unos análisis adicionales. Entonces, es importante conocer cuál es la fuerza de los proveedores. Esto lo pueden conocer con las 5 fuerzas de Porter. La fuerza de los consumidores, ¿qué es esto? La fuerza de los proveedores es si yo tengo un único proveedor. Por ejemplo, soy un fabricante de vehículos y mi único proveedor es la suspensión MacPherson y la hace un único fabricante. Pues si este fabricante decide subirme los precios, daño mis márgenes de negocio. Si yo tengo múltiples proveedores, pues, oye, usted me sube precios, yo me voy con el otro. Entonces, negocios que están muy concentrados en un único proveedor, pues pueden tener problemas. Lo mismo para consumidores. Si yo tengo un único cliente, mi empresa solo tiene un contrato con el Estado y si en la licitación siguiente no me gané el contrato, mi empresa se fue a la quiebra. Entonces, siempre hay que buscar diversificar clientes, consumidores. Pero me interesa mucho más estas fuerzas. Influencia demográfica. Entre más gente, mejor. ¿Por qué los inversionistas en bolsa se enloquecen con empresas de tecnología o de internet? Porque si yo monto un local, a duras penas le va a llegar a todas las personas que pasen por mi local durante la semana. Si yo decido exportar, pues tengo un mercado más amplio. Pero si yo hago una aplicación de internet, le puedo llegar a millones, miles de millones de personas y eso es un valor. Son mucho más los negocios. Por ejemplo, cuando uno decía, no, es que quiero hacer una compañía de camisetas estampadas personalizadas. Claro, yo no puedo generar volumen, no puedo generar economías de escala, entonces muy bonita la idea, pero a la larga mis márgenes van a ser muy bajitos porque el costo de producción es alto y la gente no me va a pagar tanto por una camiseta. Entonces, tienen que buscar llegarle a más gente. Entre más gente pueden generar economías de escala y aumentar la rentabilidad. Entonces, mercados que sean de muy pocos
consumidores, pues van a ser un poco más difíciles de aprovechar. La influencia macroeconómica, ustedes deben verificar si su negocio es cíclico o no. Vamos a llamar cíclico o defensivo. ¿Qué es un negocio cíclico? El negocio cíclico es aquel que depende del ciclo económico. O sea que son bienes en cierta medida suntuarios o que son bienes que no son necesarios. Puedo vivir sin ellos. Entonces, joyería, viajes, carros, tecnología, la compra de tecnología de computadores va a disminuir. Entonces, tienen que saber si su negocio es cíclico o no es cíclico. Si no es cíclico, es defensivo. Vamos a defenderlo. ¿Por qué? Porque alimentos. Claro, la economía está mal, pero la gente tiene que seguir comprando alimentos, o aseo personal, o pagar servicios públicos, internet. Explíquenme hoy en día cómo trabajarían, cómo venderían, cómo tomarían clases sin internet. ¿Lo logran o no? ¿Cómo sería el mundo sin internet? Bueno, veo algunas apreciaciones que dice que Fujifilm se dedica a cámaras instantáneas, Corporación Mundial fundada en el 34, diversos productos y fotografía de imagen. Están un poco lejos. De hecho, ellos todavía hacen cámaras instantáneas porque es como un icono para ellos, pero hacen productos cosméticos. Quiero que vean la página de Fujifilm y la historia es que el presidente que contrataron se dio cuenta que los mismos químicos que usaban para mantener las fotografías, la calidad de las fotografías servían para la piel y crearon maquillaje y con eso salvaron la compañía. Y hacen rollos y cámaras de vez en cuando por mantener su legado, lo que era antes, pero ya no es una cámara ya no es una empresa de fotografía ni imágenes. Van a ver que la mayoría de ingresos dependen de otros sectores. Bueno, volviendo al tema, recuerden si su negocio es cíclico o es defensivo. Tienen que revisar ese tema. ¿Qué tanto influencia tienen del gobierno? Oigan, yo vendo camionetas doble cabina y en Bogotá no había pico y plata para las camionetas de Platón doble cabina. Entonces se vendían mucho. Pero quitan esa restricción, ese plus y dicen, no, ahora sí van a tener pico y placa, las ventas de camionetas doble cabina con Platón se fueron al piso porque quien quiere una camioneta que ni sirve para transportar la familia ni para transportar suficiente carga, entonces quedan ahí en el limbo. Una norma del gobierno puede afectar o no mi negocio. Bajar el IVA a los vehículos eléctricos, subir el IVA, ¿cierto? ¿Qué influencia, cómo el gobierno puede afectar nuestro negocio? Influencia social. Haga un ejercicio rápido en Google. Ok, todos abran Google. ¿Qué tienen de particular el logo de Ecopetrol, el logo de la BP? Busquen esos dos logos, el de Ecopetrol y la BP. Díganme qué tienen de particular o de similar esos dos logos. El de Ecopetrol, pues digamos que lo conocemos, es una iguana verde. ¿Y cómo es el logo de la BP? Díganme porfa. También es de color verde, ¿no? Es una flor verde con amarillo. ¿Mm? ¿Qué nos importa hoy en día? Hola a todos, parece que hubo una intermitencia con mi conexión.
Ya retomamos. Quiero verificar si el micrófono está conectado. Sí. Entonces, esa es la influencia social. Prácticamente tenemos que vender lo que las personas necesitan. El menú de McDonald's ya incluye ensaladas, wraps y demás. Incluso tenemos un menú colombiano para este país. Así que la sociedad importa. ¿Cómo van a adaptar su negocio a lo que la gente quiere? La influencia tecnológica, vean lo que está pasando con Uber, Didi y los demás. Si, si, si tienen taxis, pues prácticamente están teniendo un golpe importante por más competencia, como los hoteles también están sintiendo más competencia, entonces la tecnología ha cambiado la forma en que los negocios evolucionan. Entonces deben tener muy presente cuáles son las influencias que van a afectar el desempeño de su negocio. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, Daniel tiene una pregunta. ¿Preguntas? Ok. Lo que está junto a cíclico. ¿Te refieres a influencia gubernamental o demográfica? Ah, defensa. Ok. Sectores defensivos. Los sectores defensivos son aquellos que no se van a impactar con un ciclo económico de desaceleración. Por ejemplo, la construcción claramente va bien cuando estamos en crecimiento, no va bien cuando vamos en desaceleración. Pero alimentos puede ser que se mantenga. Entonces, si yo tengo un restaurante de precio relativamente bajo, con buena comida y buena clientela, posiblemente se mantenga, incluso incremente, porque aquellos que ya no pueden pagar almuerzos más caros buscarán precios más económicos. Incluso dentro del sector construcción pueden haber algunos sectores que por su precio reducido atraigan más demanda. Entonces hay que buscar cómo se comporta el negocio según la etapa del ciclo. Entonces los defensivos son todos aquellos que pueden resistir mejor una desaceleración económica porque la demanda puede continuar e incluso incrementarse. Vale la pena hablar en este punto de los negocios base de pirámide. ¿Qué son los negocios base de pirámide? La pirámide, no pirámide poblacional, porque eso ya se está invirtiendo, sino la de los ricos y pobres, el 1% más rico del mundo, y somos, bueno, no somos, pero hay muchos en la parte de abajo, ¿cierto? Acá hay más volumen. Si yo salgo con un producto muy caro, como el Lamborghini, que era el ejemplo que nos colocaban hace un poco de tiempo, ese Lamborghini va para acá. Entonces yo no tengo que hacer muchos Lamborghini, sino ganarle mucho a cada Lamborghini. Pero salió un carro más económico, entonces aparecen vehículos de menor valor que se van a vender mucho más. No gano tanto, pero gano más porque es que aquí tengo las ventas importantes. En épocas de desaceleración económica, los negocios base de pirámide tienen mayor demanda y pueden ser más exitosos. Por ejemplo, de uno, justo y bueno y demás, son negocios que nacieron con base en este concepto. Vamos con precios más bajos, pero apuntarle a una mayor cantidad de población. Tanto que han sido buenos y una parte de esta otra población también accede a esos servicios. Entonces, es importante. Defensas se van a comportar de esta forma, van a mantener su estatus y sus ventas o incluso incrementarlas durante épocas de desaceleración. Perfecto, Daniel. Es efectivamente algo que siempre es necesario. Por eso les colocaba el ejemplo de Internet. Tratemos de vivir. Antes Internet era un tema cíclico. O sea, la gente que tenía plata pagaba la cuenta de Internet. El amigo que tenía Internet a uno le prestaba la clave y uno se conectaba para bajar música. Pero hoy en día, Internet es prácticamente una necesidad. Entonces, se convierte en algo que empieza a ser defensivo. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Entonces, ¿por qué nos detenemos en el análisis cualitativo? Porque todas estas fuerzas van a influir en lo que pase con las finanzas. Claro, mi empresa puede tener buenos indicadores y conoceremos que está muy bien, pero si hay una norma que afectó el negocio, mis indicadores se van a deteriorar.
Entonces, si yo digo, no, esa empresa es perfecta, está muy bien, pero no estoy teniendo en cuenta la coyuntura en la cual se mueve, pues vamos a tener problemas. Entonces, revisar únicamente números puede llevarnos a cometer errores si no tenemos en cuenta el contexto en el cual se mueve el negocio. Es importante tener ese punto muy claro. Ya lo que vamos a analizar son los estados financieros, no obstante los vamos a dejar para la otra clase. La otra clase vamos a repasar las cuentas más importantes del balance, del estado de resultados, el flujo de caja, cómo se mueven esas cuentas y ya entrar un poco en toda la interacción de estos indicadores para ya pasar la próxima semana lo que es el análisis horizontal y vertical. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla un segundo y vamos a subir la presentación. Vamos a subir la presentación para que la descarguen. Voy a mantener los comentarios. Entonces ya va a aparecer un archivo. Voy a cargar la presentación. Ok, ya está cargando. Por ahora la única consulta que deben hacer es Fujifilm. Quiero que busquen la historia, qué pasó y qué hace ahora, de cómo esta compañía se reinventó. Es un tema ya más de curiosidad, no va a estar en la evaluación, pero sí me gustaría que conocieran un poco cómo una compañía enfrentó la misma situación de Kodak, pero salió adelante. ¿Y de qué forma? Listo, ya está disponible la presentación, por favor, para que la descarguen. Mensaje y resumen de la clase de hoy. El análisis financiero por sí solo no funciona si no tiene en cuenta la coyuntura. Por eso hoy hablamos un poquito de temas de análisis cualitativo antes de ingresar para que mantengan siempre presente ese tema. Las cifras por sí solas, sin el contexto, no nos van a dar mucha información. Bueno, ¿qué link nos recomienda el caso Enron? Bueno, se los voy a comentar desde ya, se lo vamos a usar en la segunda semana, pero vamos a mirarlo desde ya. Ya les voy a enviar el link, está en YouTube, eso es lo bueno. Hay una película y hay que es como una comedia parodia, pero está el documental que es el que les voy a enviar a través del chat en YouTube. Se llama Enron, los que estafaron a América. Y ahí van a ver todas las maravillas financieras que generaron para mantener ingresos falsos y le decían a las personas que todo estaba bien, que comprar más acciones, mientras que los directivos simplemente vendían todo y se retiraban del negocio con ganancias. Bueno, sé que no hicimos break, pero pues prefiero mantener la dinámica de la clase y ahorrarnos unos minuticos al final. Hoy terminamos tema. Mañana nos vemos entonces el jueves. Vamos a empezar ya con temas de contabilidad. Así que nos tomaremos un poco más de tiempo, iremos con más calma. Es la introducción, que esperan más o menos dónde estábamos parados y agregar contexto. Jamás confíen únicamente en las cifras sin el contexto de todo lo que nos aporta también el análisis cualitativo. El análisis financiero no son solo números, es análisis cualitativo y cuantitativo. De aquí en adelante sí nos dedicaremos a las cifras, así que pasamos a la etapa de análisis cuantitativo. Bueno, muy buena noche para todos. Nos vemos el jueves.